Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis queridos soñadores y soñadoras? Espero que de maravilla porque hoy, tenemos un bombazo de esos que hacen temblar los cimientos del fandom. Y cuando digo bombazo, es literal. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy va a hacer que más de uno se siente al borde de la silla, se ponga a dar saltitos de la emoción, se tire al suelo a gritar, o haga todo eso a la vez. Así es, hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más deseadas, más perseguidas, más analizadas y más, todo. De la televisión turca. Una pareja que nos hizo soñar despiertos, reír a carcajadas, y por qué no decirlo hasta suspirar con la misma intensidad que una mariposa aletea al viento. Estoy hablando por supuesto de los inigualables, los icónicos, los Can Yaman y Demet Özdemir. Y la noticia es que aparentemente están juntos de nuevo, en Milán. Sí, lo escucharon bien. Milán. La ciudad de la moda, del arte, del glamour, y ahora, al parecer, del reencuentro. Antes de que empiecen a correr por sus casas, a llamar a sus amigos, a colapsar las redes sociales con sus gritos de alegría, ya lo sé. Sé lo que están pensando, pero si ya no están juntos, pero si cada uno está en su camino, pero si ya no trabajan juntos, es imposible. Y sí, tienen razón en parte. Han pasado años desde que Erkencikus nos enamoró con su historia, desde que los vimos juntos en la pantalla irradiando una química que parecía saltar de la pantalla y apoderarse de nuestros corazones. Han pasado años desde que los rumores de una posible relación fuera de la ficción alimentaron nuestras fantasías y alimentaron las portadas de las revistas. Y sí, cada uno ha seguido su propio camino profesional y personal, con sus éxitos, sus proyectos, sus relaciones. Pero lo que les voy a contar hoy no es un rumor cualquiera, no es un chisme de pasillo filtrado por un paparazzi hambriento de exclusivas. No. Hoy les traigo algo más. Hoy les traigo pruebas. Hoy les traigo pistas. Hoy les traigo la esperanza. Y todo, absolutamente todo, apunta a que nuestros queridos Can y Demet están compartiendo espacio y tiempo en la hermosa, elegante y siempre sorprendente ciudad de Milán. La meca de la moda italiana, el lugar perfecto para que dos estrellas turcas brillen con intensidad. Pero antes de sumergirnos en los jugosos, emocionantes y, por qué no decirlo, deliciosos detalles, quiero hacer una pausa rápida para recordarles algo fundamental. Ya son parte de la familia de este canal. ¿Ya están suscritos? Si aún no lo han hecho, es el momento perfecto. Es totalmente gratis, no les cuesta nada y me ayudan muchísimo, pero muchísimo, a seguir trayéndoles contenido como este. A seguir investigando, a seguir indagando, a seguir soñando con ustedes. Así que por favor no se olviden de darle al botoncito de suscribirse, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto darle un buen me gusta a este vídeo si la emoción ya los está desbordando. Y ahora sí, mis queridos, vamos a la bomba. Prepárense porque el corazón les va a 1000. ¿Cómo sabemos con cierto grado de certeza y evidencia que Can Yaman y Demet Özdemir están en Milán? Bueno, la clave, el punto de partida, el detonante de toda esta explosión de alegría, está en un lugar muy específico, el hotel. Sí, han escuchado bien. Según fuentes confiables, fuentes que han estado trabajando duro, fuentes que no descansan y que aman a estos dos artistas tanto como ustedes, ambos actores se encuentran hospedados, en el mismo hotel de lujo en Milán. Exacto. Mismo hotel. Misma ciudad. Mismo aire. ¡Qué romántico! Y no es un hotel cualquiera, no. No se crean que es un hostal de mala muerte. No. Es un hotel muy conocido, muy prestigioso, muy lujoso y sobre todo, muy frecuentado por celebridades, por figuras de renombre, por gente que sabe apreciar el buen gusto y el confort. Un hotel que por su elegancia y discreción, se ha convertido en el refugio perfecto para aquellos que buscan privacidad y al mismo tiempo, disfrutar de lo mejor que la ciudad de Milán tiene para ofrecer. La información, la chispa inicial, la mecha que encendió toda esta historia, llegó a nosotros a través de diversos medios, de contactos, de informantes, de todo un poco. Y para serles honestos, la noticia comenzó a circular como la pólvora en las redes sociales, sobre todo en Italia y Turquía, los dos países donde la popularidad de ambos actores es literalmente monumental. Donde cada paso que dan, cada publicación que hacen, es analizada con lupa. Donde los fans, con su instinto de detective y su amor incondicional,
no tardaron ni un segundo en ponerse manos a la obra. Los fans, como siempre, fueron los primeros en hacer de detectives profesionales. En cuanto la noticia empezó a circular, se pusieron a investigar a fondo, a analizar cada detalle, a buscar pistas como si de un tesoro o escondido se tratara. Analizaron fotos, analizaron vídeos, analizaron cada palabra, cada gesto, y encontraron oro. Encontraron las pruebas que necesitaban para alimentar sus sueños y hacer realidad sus esperanzas. La primera señal de alerta, la primera pieza del rompecabezas, el primer indicio de que algo grande estaba pasando, fue una publicación de Can Yaman en Instagram. Una foto aparentemente inocente en la que se le veía disfrutando de un delicioso desayuno en una terraza con una vista espectacular de la ciudad. Una vista que quitaba el aliento. Una vista que para cualquier conocedor de Milán, era más que suficiente para identificar el lugar. Los fans, con su olfato agudo y su memoria prodigiosa, reconocieron al instante el estilo arquitectónico, los detalles de la decoración, el paisaje urbano que se extendía ante sus ojos. Rápidamente y con la ayuda de otras pistas identificaron el hotel. ¡Bingo! Primera prueba contundente, primera señal de que Can Yaman estaba en Milán, disfrutando de las delicias de la ciudad. Pero la cosa no quedó ahí. No, señor. La investigación no había hecho más que empezar. Poco después, como una señal divina, como una confirmación de lo que ya se intuía, Demet Özdemir subió una historia a Instagram. Una historia en la que se la veía paseando por las calles de Milán, disfrutando del ambiente, deleitándose con la moda, con la cultura, con la belleza de la ciudad. Una imagen que de inmediato desató la locura entre sus seguidores. Y adivinen qué. Los fans, con su ojo entrenado, con su capacidad de observación casi sobrenatural, con su amor incondicional por Demet, reconocieron los mismos lugares, los mismos rincones, los mismos detalles que se veían en las publicaciones de Can. Exacto. Estaban en los mismos lugares. Estaban en Milán. Y por si fuera poco, sus publicaciones sugerían que estaban en el mismo hotel. Doble bingo. La confirmación que todos necesitaban. Las pruebas que avalaban la teoría. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Es solo una coincidencia? ¿Una simple casualidad, un encuentro fortuito, un afortunado azar? Podría ser, claro que sí. El mundo está lleno de coincidencias, de casualidades que nos sorprenden y nos maravillan. Pero seamos honestos, las coincidencias suelen ser poco frecuentes, y en este caso, las pruebas se acumulan, se multiplican, se amontonan como un rompecabezas que poco a poco va revelando la imagen completa. Y seamos sinceros, la idea de que estos dos talentosos, guapos y queridos artistas estén juntos en Milán, compartiendo espacio y tiempo, es sumamente emocionante. Es una idea que nos llena de esperanza, que nos hace soñar, que nos recuerda lo bonito que es el amor, la amistad, la conexión humana. Es una idea que nos hace creer que todo es posible, que los sueños se pueden hacer realidad, que las segundas oportunidades existen. Pero ¿por qué estarían juntos en Milán? ¿Por qué elegir esa ciudad en particular? ¿Qué los llevó a coincidir en ese lugar? Bueno, como siempre hay varias teorías, varias hipótesis, varios escenarios posibles. Y como buenos detectives que somos, vamos a analizarlos uno por uno, con la mente abierta y el corazón dispuesto a la sorpresa. La primera teoría, y la más obvia, es que simplemente están trabajando en algún proyecto juntos. Podría ser una campaña publicitaria, una nueva serie, una película, quién sabe. Recordemos que ambos son actores muy solicitados, con agendas muy apretadas, con proyectos que los mantienen ocupados gran parte del año. Podrían haber sido contratados para un proyecto en Milán, y por eso se encuentran allí. Una teoría simple pero plausible. Podrían estar trabajando juntos en una campaña de moda, aprovechando la fama de ambos para impulsar una marca. Podrían estar filmando una serie o película que tenga lugar en Milán, aprovechando la belleza de la ciudad como telón de fondo. Podrían estar colaborando en un proyecto benéfico, aprovechando su influencia para ayudar a los demás. Las posibilidades son infinitas. Otra teoría igualmente válida y que alimenta las ilusiones de muchos, es que, como amigos, se reunieron en Milán para pasar tiempo juntos. Recordemos que a pesar de los rumores y especulaciones que siempre los han rodeado, ambos mantienen una buena relación, una amistad sólida que ha perdurado a lo largo del tiempo. Podrían estar simplemente disfrutando de una escapada, de unas vacaciones, de un merecido descanso.
Podrían estar visitando lugares turísticos, comiendo buena comida, paseando por las calles, disfrutando de la cultura y del ambiente de Milán. Podrían estar compartiendo confidencias, recordando viejos tiempos, fortaleciendo su amistad. Podrían estar simplemente disfrutando de la compañía del otro sin presiones, sin expectativas, sin tener que dar explicaciones a nadie. Una teoría sencilla, pero que nos llena de alegría. Y por supuesto está la teoría, la más esperada, la que todos los fans, los soñadores, los románticos empedernido. Deseamos que sea cierta, que han retomado su relación. Que el amor que surgió en el set de Erkenciskus, que la chispa que se veía en la pantalla, que la conexión que sentíamos aún perdura, aún late en sus corazones, y que han decidido darse una nueva oportunidad. Que han decidido dejar atrás el pasado, superar los obstáculos y apostar por un futuro juntos. Imaginen la noticia. La alegría que desataría. La emoción que inundaría las redes sociales. Las portadas de las revistas. Los titulares en los periódicos. La felicidad que sentiríamos todos los que hemos seguido su historia desde el principio. Un sueño hecho realidad. Una segunda oportunidad al amor. Una historia de cuento de hadas que se vuelve a escribir. Pero, ¿qué más sabemos? Además de las publicaciones en redes sociales, de las fotos en el hotel, de las sospechas y las teorías, ¿hay otros detalles que aviven la llama de la esperanza? ¿Hay más pistas que nos puedan dar una idea de lo que está pasando? Por supuesto que sí. Y aquí es donde la investigación se vuelve más emocionante. Por ejemplo, algunos fans, con su capacidad de observación y su instinto de detective, han asegurado haber visto a Can y a Demet juntos en diferentes lugares de Milán. Han reportado haberlos visto en restaurantes, en tiendas de lujo, paseando por las calles, disfrutando de su tiempo libre. Incluso han circulado fotos, aunque la calidad no sea la mejor. Fotos tomadas a la distancia, fotos borrosas, fotos que no siempre son claras, pero que sin embargo parecen confirmar la teoría de que están juntos. Fotos que, aunque no sean perfectas, nos dan una idea de lo que podría estar pasando. También hay que tener en cuenta que ambos actores, especialmente Can, han mantenido un perfil bajo en cuanto a sus relaciones sentimentales. Can, por ejemplo, ha sido muy discreto con su vida privada, protegiendo su intimidad y evitando exponerse a los medios de comunicación. Demet, aunque ha tenido algunas relaciones conocidas, también ha preferido mantener un perfil bajo, cuidando su privacidad y evitando los focos. Esto podría ser una señal de que están tratando de proteger su privacidad, de que no quieren que su posible relación sea acaparada por los medios de comunicación, por los paparazzi y por la prensa sensacionalista. Podrían estar tratando de vivir su amor en secreto, lejos de las miradas indiscretas y de las especulaciones que podrían dañar su relación. Pero, ¿qué opinan los expertos? ¿Qué dicen los medios de comunicación? ¿Qué dicen los que saben? Pues bien, la prensa turca e italiana, como era de esperar, se ha hecho eco de la noticia. Han publicado artículos, reportajes, análisis y comentarios sobre la posible reunión de Can y Demet en Milán. Algunos medios son cautelosos y hablan de una simple coincidencia, de un encuentro fortuito, de una casualidad que no tiene mayor importancia. Otros medios, en cambio, son más optimistas y sugieren que podría haber algo más, que podría haber una relación sentimental en ciernes, que podrían estar intentando retomar su relación. Lo cierto es que de momento no tenemos ninguna confirmación oficial por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir. Ni ninguno de sus representantes ha emitido ningún comunicado. Ambos, como es lógico, prefieren guardar silencio, proteger su privacidad y esperar el momento oportuno para hablar. Pero como siempre, los fans estamos atentos, observando cada movimiento, analizando cada publicación, esperando una señal, una pista, un guiño, una sonrisa que nos confirme que nuestros sueños se han hecho realidad. Que el amor, como el ave fénix, ha renacido de sus cenizas y nos ha regalado una nueva oportunidad para ser felices. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues simplemente seguir disfrutando de sus trabajos, de sus proyectos, de su talento. Seguir viendo sus series, sus películas, sus anuncios. Recordar los momentos inolvidables que nos regalaron en Erkenciskus, revivir la magia que sentíamos cuando los veíamos juntos, y esperar pacientemente a que nos den una alegría. Esperar a que nos confirmen la noticia, a que nos digan que sí, que están juntos, que son felices, que el amor ha triunfado. Porque, seamos sinceros, todos queremos verlos juntos de nuevo. Todos queremos que su historia tenga un final feliz,
que su amor perdure para siempre, que la magia de Erkencicus se repita en la vida real. En cualquier caso, lo que sí podemos asegurar con absoluta certeza es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. En la pantalla esa chispa, esa conexión, ese magnetismo era impresionante. Era algo que traspasaba la pantalla y nos llegaba al corazón. Era algo que nos hacía creer en el amor, en la magia, en los finales felices. Y si esa química se extiende a la vida real, pues, que viva el amor. Que vivan los enamorados. Que viva Can Yaman y Demet Özdemir. Que vivan los sueños. Quiero recordarles a todos, mis queridos soñadores, que en el mundo del entretenimiento, siempre hay que tomar las noticias con cautela. La información vuela, los rumores se propagan, y a veces, la realidad es diferente a lo que nos imaginamos. Pero en este caso, con todas las pruebas que tenemos, con las pistas que nos han dado, con las sospechas que se acumulan, con la esperanza que nos inunda, es difícil no ilusionarse. Es difícil no soñar, es difícil no creer en la magia, es difícil no esperar un final feliz. Así que, ¿qué les parece? ¿Ustedes creen que Can Yaman y Demet Özdemir están juntos en Milán? ¿Creen que han retomado su relación? ¿Creen que están trabajando en un proyecto secreto? ¿O creen que es solo una coincidencia? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. Me encanta saber qué piensan, qué sienten y compartir sus expectativas. Quiero saberlo todo. En definitiva, la noticia de la posible reunión de Can Yaman y Demet Özdemir en Milán es una bomba que ha explotado en el mundo del entretenimiento. Una noticia que nos ha hecho soñar, reír, suspirar, y sobre todo, esperar. Una noticia que nos ha recordado lo bonito que es el amor, la amistad, la esperanza y la fe en los finales felices. Y mis queridos soñadores, hemos llegado al final del vídeo. Pero antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje. Por compartir su entusiasmo, su emoción, su amor por Can y Demet. Por ser parte de esta familia, por ser parte de este sueño. Espero que hayan disfrutado del contenido, que les haya parecido interesante, que les haya hecho soñar y que hayan descubierto algo nuevo. Que les haya servido para alimentar su esperanza, para creer en el amor y para recordar que los sueños, a veces, se hacen realidad. Si les gustó el vídeo, por favor, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo. Es la mejor manera de seguir soñando juntos. Y ahora sí, me despido, pero no sin antes desearles lo mejor. Un abrazo gigante lleno de amor, de esperanza, de alegría y de emoción. Nos vemos en el próximo vídeo. Y quién sabe, tal vez en el próximo vídeo tengamos noticias aún más emocionantes. ¡Chao! Hasta la próxima. Y que el amor siga triunfando.